Muy buenas tardes, amada Iglesia Península Viva, ¿cómo están? Que la gracia de Dios y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos nosotros. Es una verdadera bendición el poder estar hoy aquí con ustedes, pero es más bendición que podamos compartir y reflexionar juntos la palabra de Dios este día. Hoy vamos a abordar el tema de la fe, y es decir, cuán importante es la fe para nosotros como cristianos. Vamos a tocar el tema de la fe que salva, la fe verdadera, es decir, la fe que importa. Y me gustaría iniciar con una experiencia. Les quiero compartir esta experiencia. Fíjense que hace aproximadamente 3, 4 años, mi hija mayor iba a entrar a la universidad y tenía que presentar sus exámenes de admisión. Y yo la verdad estaba tranquilo, y estaba tranquilo porque mi hija había sido de muy buenas calificaciones en la preparatoria, y además ella se había preparado bien para ese examen. Y aunque cuando yo le preguntaba cómo se sentía para el examen, ella me decía que bien, entonces yo estaba tranquilo. Miren, esto es un claro ejemplo de tener confianza en algo, creer en algo, tener certeza en algo, que aunque todavía no ocurría, yo estaba seguro que iba a pasar. Eso es un acto de creer. Bueno, al final de cuentas ella aprobó sus exámenes y salió bastante bien. Ahora permítanme por favor hacer una comparación. Yo confío en mi hija por 3 razones, como les dije. Una, porque sus antecedentes eran muy buenos. Otra, porque se había preparado bien para este examen. Y la otra, porque ella me transmitía a mí que iba a estar todo bien. El asunto es que, de manera similar, si yo conozco al Dios de la Biblia, yo podré confiar en Él. Pero si yo no sé qué ha hecho Dios a través de todos los años, a través de toda la historia, pues es muy difícil que yo pueda confiar en Él. Es de ahí que decimos creer en Él, pero caemos en angustia, en preocupación y a veces hasta en desesperación por la más mínima situación complicada que se nos presenta. Y eso es sencillo, porque realmente no le conocemos y por eso no podemos creer en Él. Miren, cuando hablamos de la fe, me viene a la mente una pregunta que nos hicieron durante el discipulado, y seguramente muchos lo van a recordar. Es más, hoy se los pregunto: ¿crees en Dios? Y estoy seguro que muchos aquí me van a decir: sí, claro que creo, sí, claro que creo, sé que existe y por eso creo en Él. Pero ¿saben qué? La pregunta que nos reta, la pregunta que de verdad nos confronta es: ¿de verdad le crees a Dios? ¿Le crees a su palabra? ¿De verdad tienes fe en Dios? ¿Tienes confianza, certeza y seguridad en Dios? No me contesten. Es por eso que hoy hemos titulado a esta plática "La fe que verdaderamente importa". Y para ello les pido, por favor, acompáñenme a orar. Padre Santo, Dios Todopoderoso, eterno, gran Señor, hoy te damos gracias por permitirnos respirar, abrir los ojos, tener el privilegio de venir a alabarte y conocer un poco más de tu palabra. Este día oramos para que el Espíritu Santo transmita un mensaje que quede grabado en el corazón de tu pueblo y que tenga presente siempre en el día a día tu palabra. Permítenos experimentar la fe que verdaderamente importa para llegar a ser hombres de fe, mujeres de fe, jóvenes de fe, niños de fe, que a pesar de nuestras debilidades y de nuestros pecados, concédenos la certeza de caminar por fe a través de tu palabra. Te lo pedimos
por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en esa cruz. Amén. Muy bien. ¿Qué les parece si nos vamos al pasaje principal de esta mañana? Y lo encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 11, versos del 1 al 3. Por favor, síganme en la pantalla. Sin embargo, si tienen su Biblia, aunque sea electrónica, váyanse a ese capítulo porque vamos a estar viendo varios puntos que vale la pena resaltar. Hebreos capítulo 11, versículo del 1 al 3. Por favor, acompáñenme. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Muy bien, nuestro pasaje está en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, y como seguramente ya lo habremos estudiado porque estamos llevando el devocional Tiempo con Dios y estamos viendo precisamente esta carta a los Hebreos, no se sabe con certeza quién escribió esta carta, pero está anclada en la enseñanza de los apóstoles y va dirigida a esos primeros judíos cristianos que estaban sufriendo persecución y prisión por ahí alrededor del año 70 después de Cristo. Por ello, algunos se estaban alejando y estaban abandonando la fe en Jesús. Ese es el propósito principal del autor a esta audiencia, a los hebreos: fortalecer su fe. Esta mañana nos centraremos en el capítulo 11 de esta carta a los Hebreos. La fe para mantenernos firmes y constantes en las adversidades, y por ello el autor de este libro resalta a varios personajes del Antiguo Testamento y cómo por su fe fueron aprobados y fueron aceptados por Dios. Bien, para poder comprender mejor qué es la fe, analicemos qué es su antónimo, o sea, lo contrario. Y encontramos que lo contrario de la fe es la incredulidad, es la desconfianza, es la incertidumbre, es algo incierto, es la duda. Estimados, amados hermanos, ¿sabían que el pecado más peligroso es la incredulidad? Sí, escucharon bien, la incredulidad es el pecado más peligroso, porque es el pecado que manda más almas al infierno. Sí, así es. No es el adulterio, no es la mentira, no es el asesinato, ni las depravaciones sexuales, ni el robo, ni el orgullo, ni la arrogancia, ni la falta de misericordia. Es la incredulidad. Hasta es más, el mismo Jesús lo dice en un versículo que para muchos es el centro de la palabra de Dios. Y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cómo ven, amados hermanos? Esos versículos no nos dejan margen a la duda. Es muy tajante cuando dice que la incredulidad no es peligrosa, es mortal. Miren, físicamente alimentamos nuestro cuerpo con alimentos, ¿verdad? Pero el espíritu lo alimentamos por la fe. Siento decirles que el día de hoy tenemos un gran problema, un severo problema, que aunque decimos conocer a Jesús, realmente no lo conocemos, y como no lo conocemos, no podemos confiar en Él. En ese sentido, es muy posible que tengamos una fe anémica, una fe raquítica, muy débil, o una fe inestable. Pero ok, vámonos por partes.
La fe hoy en día la podríamos ubicar en dos tipos. La que conocemos, es decir, la que el mundo nos ha enseñado, y la fe que nos dice la Biblia. Esta mañana nos gustaría dejar perfectamente claros qué es la fe y qué no es la fe. Muy bien, brevemente vamos a recordar qué no es la fe. No es la fe, fe no es optimismo, no es creer a ciegas, no es tener buenos deseos, no es lograr un nivel de concentración para atraer cosas positivas a mi vida, no es querer hacer posible lo que es imposible. De hecho, amados hermanos, no hay ningún poder en solo la fe, no hay nada místico o mágico en la fe con solo creer. Miren, la fe no es mejor que el objeto de tu fe. La fe en algo inadecuado es muy peligroso. Voy a poner ejemplos. Cuando tenemos un problema, tenemos fe en que nuestro dinero nos va a sacar el problema, ¿verdad? O tenemos fe en que nuestra inteligencia nos va a sacar a flote ante ese mismo problema. O confías en tu título académico y que te va a ayudar para salir adelante. O tienes fe en el poder o influencia que tienes sobre los demás. O tienes fe en tu juventud y por eso piensas que por más que te enfermes no te va a pasar nada. O quizás te sientes seguro por tu apariencia física, por tu belleza o carisma, y por eso puedes alcanzar lo que tú quieras. O peor aún, crees en la suerte, en el destino, en los astros, en ídolos, en amuletos, en los santos, en brujos o adivinos. Amigos, tarde que temprano este tipo de creencia te va a fallar y la caída va a ser muy severa, va a ser muy drástica. Entender que no es la fe la que mueve montañas, es Dios quien mueve las montañas. Veamos ahora qué es la fe bíblica. Volvemos al pasaje Hebreos 11, pero específicamente ahora del 1 y 2. Versículos 1 y 2 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Miren, es muy bueno, y yo creo que aquí Joel nos ha explicado muchas veces de que es bueno revisar en otras versiones para ampliar nuestro entendimiento. Y a mí me gusta mucho la versión traducción al lenguaje actual, donde vean cómo dice lo mismo pero con otras palabras para que mejoremos nuestro entendimiento. Dice: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aunque no lo podamos ver. Dios aceptó nuestros antepasados porque ellos confiaron en Él. Miren, aquí podemos ver que la definición de la fe es la certeza, la seguridad, la convicción de algo. A propósito, hemos marcado aquí en este caso con color rojo, porque dice que solamente en algunos versículos adelante de este capítulo podemos constatar que la fe es muy importante para Dios. Veamos qué dice este versículo 6. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Veamos cómo dice otra versión. A ver qué les parece esta versión. Porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que le buscan, a los que buscan su amistad. Amados hermanos, este versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo les pregunto esta mañana: ¿cómo puedes ser amigo de alguien si no le crees?
¿Cómo vas a creerle a alguien si no lo conoces? Y yo te pregunto, ¿cómo está tu amistad con Dios? ¿Qué situaciones en nuestra vida nos están distrayendo, absorbiendo y nos llevan a olvidarnos de buscar una sincera y estrecha amistad con Dios? Ahora bien, en el versículo 3 de este mismo capítulo 11 nos da el primer gran ejercicio de fe. Dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hermanos, solo por la fe podemos entender que se formó el universo por su palabra. Recordemos el libro de Génesis en todo su primer capítulo y cómo con solo su palabra todo fue creado. Miren, durante toda la vida, durante todas las épocas, ha existido una controversia interminable sobre el origen del universo. Mientras que científicos y ateos siguen debatiendo el tema, para nosotros los cristianos es tan sencillo como entender que simplemente Dios habló y el universo se creó. Así tan sencillo para nosotros. Y ellos siguen discutiendo. El autor de Hebreos en el capítulo 11 ofrece varios personajes que fueron resaltados por su fe. Los voy a nombrar y ustedes por favor recuerden qué es lo que hicieron, qué situación de fe tuvieron y que fueron nombrados como en este libro: Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Sara, José, Moisés, Rahab, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas del Antiguo Testamento. Los invito de verdad a leer con calma estos personajes y qué hicieron por su fe. Por cuestiones de tiempo, me voy a centrar solamente en Noé y en Abraham, que por cierto Abraham fue llamado padre de la fe. En aquel entonces, en ambos casos, no habían Biblias. Dios les habló y ellos le creyeron y caminaron con él, y él halló gracia en ellos. Y por eso, esta mañana, hoy este día, quiero mostrarles 3 características de las personas que tienen fe. 3 características de las personas que tienen fe. Muy bien, número 1, conocen a Dios, lo obedecen, confían en Él y lo aman. Es decir, son personas que conocen a Dios, lo obedecen, confían en Él y lo aman. En consecuencia, llegaron a ser amigos de Dios. Veamos el caso de Noé. Vámonos al versículo 7. El versículo 7 y 8 dice: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Bueno, de Noé y el arca, todos conocemos su historia. El mundo estaba tan corrompido en ese tiempo, solo había maldad en los hombres de aquel tiempo, al grado que Dios se arrepintió de haberlo creado y le dolió el corazón. Sin embargo, Dios se fijó en Noé, le gustó su buena conducta. No había nadie más bueno ni nadie más honrado que él. Dios le ordenó que construyera el arca y que escogiera a los animales para que se salvasen junto con su familia. Noé creyó en Dios, le obedeció y caminó con él. Veamos ahora el caso de Abraham. Vemos el versículo 8 de ese mismo capítulo 11, dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida y como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Por la fe, Abraham, cuando fue aprobado, ofreció Isaac, y el que había
recibido la promesa, ofrecía su unigénito. En el caso de Abraham, como todos sabemos, dejó la comodidad de una ciudad moderna, un hogar de recursos y un negocio próspero para seguir a Dios. Es decir, obedeció y confió en Dios y se fue a un lugar que no conocía, sin saber qué es lo que iba a pasar. Característica número 2. Desarrollan su fe mediante la adversidad y son aprobados. Es decir, son personas que desarrollan su fe mediante la adversidad y por medio de estas adversidades es como uno es probado y por lo tanto son pacientes, esperando la voluntad de Dios. Miren, la fe no es un don que se adquiere en la farmacia o en supermercado. Y además, ya que la tienes, no la tienes al 100%. Es un don que se va desarrollando con el tiempo y es precisamente a través de los problemas, de las aflicciones, que crece nuestra fe. El tener fe no nos da la garantía de que las cosas se van a resolver de inmediato. Justo eso hace que desarrollemos paciencia. Estimados hermanos, la prueba de fe llegará tarde o temprano a nuestra vida, garantizado. Hasta es más, es muy probablemente que estemos pasando esa prueba de fe. Hermanos, la paciencia debe de ser nuestra aliada en todo momento. En el caso de Noé, ya me imagino, tuvo que soportar toda clase de burlas, desprecios, maltratos, porque la construcción del arca duró aproximadamente 100 años. Y además, durante todo ese tiempo que él estuvo construyendo el arca, hagan de cuenta que en la mañana construía y en la tarde se iba a llamar al arrepentimiento a todo ser vivo, a todo ser humano, para que se salvaran. Sin embargo, Noé se mantuvo firme en su fe. Veamos ahora el caso de Abraham. A Abraham Dios le prometió una gran descendencia, pero su mujer no podía tener hijos. Y una vez que salieron de Ur, allá en Mesopotamia, pasaron más de 25 años y no se cumplía esa promesa. Sin embargo, Abraham se mantuvo firme en su fe, a pesar de vivir como extranjero con su esposa que era estéril y además ya eran personas mayores. Aún así, lograron concebir a Isaac. Característica número 3. Confían en Dios, descansan y experimentan su paz. Así es, hermanos, son personas que por confiar en Dios descansan en su promesa y por lo mismo experimentan la paz que solamente proviene de Dios, a pesar de los problemas que pudieran estar pasando. Tanto Noé como Abraham y todos los personajes mencionados en este capítulo tuvieron la certeza de lo que esperaban, aunque no lo podían ver todavía. Le creyeron a Dios, pusieron en Él toda su esperanza, sabiendo que Él no dejaría de cumplir su promesa. Y eso les mantuvo en calma su espíritu, a pesar de todas las adversidades que estaban viviendo. Hoy en día, y como ha sucedido siempre, hay muchas personas que temen a la muerte, que no tienen paz, pues no saben a dónde van a ir. Hay muchos que temen al quebranto financiero. Buscan afanosamente cómo acumular riquezas, no tienen paz, pero los que tienen fe en Dios saben que todo esto está en control de Dios y que no nos va a dejar sin su provisión. Hay otros que buscan la felicidad consiguiendo lo que sea necesario a cualquier precio: posesiones, poder, amor. Se casan, se divorcian, tienen hijos, pero no logran lo que anhelan, pues no hay nada que los llene. No tienen contentamiento. Se dan cuenta que la vida es un barril sin fondo. No saben a dónde van ni en quién confiar. Recapitulando, las 3 características de personas con fe son personas que conocen a Dios, por lo tanto obedecen a Dios y por lo tanto confían en Dios. Número 2, son pacientes esperando la voluntad de Dios en medio de ese problema, en medio de esa tribulación. Y número 3, viven tranquilos
porque descansan en la promesa de Dios. Estimados hermanos, ¿cómo está tu fe hoy? Si tuviéramos un fedómetro, si ese aparato existiera, como el de la gasolina, ¿no? ¿Cómo está nuestra fe el día de hoy? Piénsenlo. Bien, después de haber preparado estas líneas, llego a unas conclusiones que, como dirían los muchachos, a mí me volaron la cabeza. Llegamos a las conclusiones y les comento que ahí está, la primera conclusión. La fe que verdaderamente importa es la fe puesta en el Dios del que nos habla la Biblia. Es decir, la fe que verdaderamente importa es la fe bíblica, la fe puesta en Dios. Amigos, hermanos, no se trata de creer por creer. La fe genuina, la fe verdadera, únicamente viene de creer en Dios, de creerle a Dios, de creer en su palabra. Olvídate de la suerte, olvídate de los amuletos, del destino, de tus recursos. La fe proviene de escuchar el mensaje, y el mensaje se escucha a través de la palabra acerca de Cristo. Sí, tú, querido amigo, querido hermano, si sientes que no tienes fe, necesitas urgentemente, desesperadamente leer su palabra para creer que Dios mandó a su Hijo unigénito, porque si tú crees, no vas a permanecer separado y lejos de Dios, sino cerca, para que tengas una comunión personal con Él. Hermanos, grábense esto, por favor, grábense esto. La fe proviene de conocer a Dios. La fe proviene de conocer a Dios. No procures forzar tu creencia, más bien procura conocer a Dios. Tú no puedes conocer la voluntad de Dios adivinándola. Ya no digas más que crees en Dios, más bien créele a Dios. Ya no te pongas a decir, tengo fe, tengo fe, tengo fe, quiero tener fe, quiero tener fe. No, ya no digas más eso. Más bien abre la Biblia y preocúpate por encontrar a Dios en la Biblia para que lo conozcas. Segunda conclusión: conocer a Dios creyendo en Él. Conocer a Dios, confiar en Él y disponerte a ser obediente es el camino para llegar a ser su amigo. Yo les pregunto, ¿quién no quisiera ser amigo de Dios? Hermanos, tenemos que conocer a Dios para creerle a Él. No podemos aceptar a algo o a alguien si no lo conocemos. Hoy tenemos este conjunto de libros llamado Biblia, que es de su propia inspiración. No es necesario inventar un Dios a nuestra imaginación. Jesús vino a facilitarnos el camino, pues Él vino a revelarnos quién es el Padre y podemos conocerle. Hermano, grábate esto también. La forma más poderosa en que nos habla Dios hoy es a través de su Hijo Jesucristo. Repito, la forma más poderosa en que nos habla Dios hoy es a través de su Hijo Jesucristo. Cuando le crees a Jesús y lo reconoces como tu Señor y Salvador, sabes que Él hará su santa voluntad en ti y caminarás con Él. Así que, como los israelitas del Antiguo Testamento, alcanzarás buen testimonio delante de Dios y delante de los hombres. Y la última conclusión: en esta última conclusión de verdad me voló la cabeza. Tener fe no es creer que lograrás lo que quieres, es creer que Dios hará su voluntad en ti y por lo tanto tú puedes descansar en su promesa, que será muchísimo mejor que cualquier plan que tengas. Hermanos, tal como Jesús nos enseñó a orar en el Padre Nuestro, ¿se acuerdan? Dice: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hoy es necesario que estas palabras retumben en tu ser, que te rindas a Él. Cree en el gran amor que el Señor Jesús mostró por ti en la cruz del Calvario. Créelo con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas.
y puedes descansar que Él hará su voluntad en ti. Hermano, grábate esto. Él hará su voluntad en ti y que eso es lo mejor que pueda pasarte en tu vida y podrás vivir descansando en su promesa. Repito, Él hará su voluntad en ti y que eso es lo mejor que te pueda pasar en la vida y podrás vivir descansando en su promesa. Hermanos, acompáñenme a orar. Gracias, Padre, por darnos a entender qué es la fe verdadera, la fe bíblica, la fe que salva, la fe que te agrada, la fe que nos lleva a reconocer a Cristo. Gracias, Padre, porque hoy tenemos una Biblia en donde podemos conocer tu palabra. Sabemos que hay lugares en el mundo donde es un delito tenerla y ocasiona hasta la muerte. Gracias, Padre, porque hoy entendemos que tener fe es confiar en tu gran amor mostrado a través del Señor Jesús y que por lo tanto es lo mejor que nos pueda pasar, es que se haga tu voluntad, sea hecha en nuestra vida. Padre bendito, asimismo te suplico por todos aquellos que están escuchando este mensaje y que sienten que no tienen fe o tienen una fe muy débil, que sientan tu abrazo, que sientan tu presencia y que sepan que toda persona que se humilla ante ti, les das el don de creer. Padre Santo, no te pedimos que nos hagas la vida fácil, más bien haznos fuertes en fe y paciencia, que nuestro entendimiento descubra las razones suficientes para conocer y creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. En el hermoso nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias esta mañana. Amén.